Bettering your business takes working with the best. With the James Hardie Alliance, you gain access to leads, training, networking, and support from the #1 brand of siding in North America. Achieve new levels of success by joining the James Hardie Alliance today. Neuroconciencia, de Fundación AISER. Con Ana Mena. Hola, bienvenidos a una nueva reunión del Club Neuroocupación. Este sería nuestro episodio número 11. Hoy vamos a dedicarle, ya que marzo ha sido el mes de la mujer, lo vamos a dedicar a hablar un poco de género y ocupación. Entonces, bueno, estamos muy contentos, ¿no? Porque últimamente la Fundación AISE está teniendo muchos proyectos en los que colaboramos y siguen hacia adelante. Este mes de marzo también hemos lanzado la 4ª edición de nuestras becas de acceso a tratamiento para personas que tienen pocos recursos para poder tener tratamiento a nivel neurorehabilitador de calidad. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque son muchas las personas a las que hemos podido ayudar y ofrecer un tratamiento a un coste bastante bajo, y además este año tenemos la colaboración de Fundación La Caixa, entonces podemos dar todavía muchas más sesiones a un precio muchísimo más reducido. Entonces estamos muy contentos. Y bueno, a ver si conseguimos que estos programas de becas se alarguen el tiempo y podamos dar las máximas sesiones posibles para gente que lo necesita. Luego tenemos una noticia, y es que tenemos mucha ilusión porque en noviembre estamos deseando que salga un congreso, nuestro congreso Neuroconciencia, del que ya desde 2020 hemos estado realizando diferentes conferencias en diferido. Verdad que con todo el tema del COVID nos adentramos en la creación de conferencias, de charlas sobre neurociencia. Entonces ahora queremos generar un congreso para todas esas personas que nos habéis acompañado en estas 3 ediciones de los ciclos Neuroconciencia, para actualizarnos un poquito sobre las nuevas líneas de investigación sobre neuroterapia ocupacional, neurofisioterapia, logopedia, neuropsicología, neurología en general. Entonces, bueno, estamos preparando el programa, esperamos poder sacarlo pronto para que conozcáis un poco las temáticas que vamos a tratar. Ya os iremos comentando más detenidamente por redes sociales. Y bueno, ya me queda simplemente recordar que todos nuestros episodios y nuestros vídeos también podéis acceder a ellos y visualizarlos en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, como venía comentando, este es nuestro episodio número 11. Hablaremos sobre género y ocupación. Hoy estamos Inmaculada, Vico y yo solas ante el peligro, ¿no?, de esta temática tan compleja, porque al final es más que hablar sobre neurociencia, que es lo que solemos hablar hasta ahora. Nos hemos metido un poquito más en temas un poco más sociales, antropológicos, culturales, pero creemos que es una buena ocasión, ya que este mes se representa un poco la figura de la mujer. Creemos que también con este artículo que vamos a presentar a nivel más reflexivo, sobre las ocupaciones entre mujeres y hombres y cómo se van desarrollando y construyendo roles y ocupaciones dependiendo del género y del sexo, pues bueno, ver un poco cómo también desde una perspectiva de terapia ocupacional podemos ir analizando esa diferencia. Entonces, bueno, pues nada más me queda por presentar el artículo. El artículo se llama Ocupaciones de mujeres, ocupaciones de hombres, la influencia del sexo sobre la ocupación y sobre la profesión de terapia ocupacional en España. Está compuesto por 4 terapeutas ocupacionales: Pablo Cantero, Daniel Emmerich, Inmaculada Zango y Esther Domínguez. Es un artículo a nivel reflexivo de 2012 publicado en la revista gallega de terapia ocupacional. Y bueno, hemos creído que puede ser un artículo interesante a la hora de abordar temáticas para luego que nuestras reflexiones vayan fluyendo también de forma dinámica conforme vayamos sacando temas a la luz. Así que bueno, Isma, cuéntame lo primero que te ha parecido el artículo
y nos ponemos manos a la obra. Bueno, pues nada, buenas noches. Y hoy, pues bueno, aquí vamos a estar mano a mano, Ana y yo. Es verdad que es un tema que podría ser interesante plantear un poquito esa perspectiva de género desde la ocupación, ¿no? Porque en nuestro día a día, en nuestro trabajo clínico con pacientes, con personas con patología neurológica, pues bueno, nos encontramos que estos roles y que estos perfiles específicos marcan mucho de la dinámica de trabajo y también pues nuestra propia impronta, ¿no? de terapeutas. De hecho, creo que ya en algunas ocasiones hemos ya hablado sobre cosas relacionadas con el género de ocupación. Por ejemplo, recordamos que cuando hablamos del tema de la conducción, ¿no? Ya se veía como la importancia que tenía el dejar de conducir, ¿no? Para un perfil de hombre o para un perfil de mujer, por ejemplo, ¿no? Donde veíamos que los hombres, sobre todo de determinada edad, le daban como un papel mucho más importante y las mujeres parecía que en clínica no lo veíamos tanto. Hablamos también un poquito sobre cuestiones de género y ocupación cuando hablábamos de sexualidad, ¿no? Donde también tenía cierta carga en género, en cultura y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que es algo que a lo largo de los diferentes capítulos vamos hablando, pero pues que merecía un capítulo específico y creo que este artículo que ha presentado Ana, pues tiene unas reflexiones que pueden ser interesantes, sobre todo que pueden dar pie a debate, pero me da penita que hoy estemos solo nosotras, ¿no? Estaría guay que hubiese más gente para hacer un debate un poco más rico, pero bueno, esperamos que por lo menos a través de redes sociales o en comentarios, en contenido, pues que la gente pueda aportar algo, ¿no? Porque creo que puede ser una reflexión interesante, cosas que tenemos claras, de verdad que muchas veces no, habrá muchas cosas que dices, pues verdad, sé que existen, ¿no? Roles de hombres, roles de mujeres y a lo mejor no nos planteamos tanto cómo los mantenemos en el tiempo, cómo nosotros influimos en esa perspectiva, en esa proyección de los roles y creo que también hacen como una revisión, ahora la iremos viendo, ¿no? Histórica de la terapia ocupacional y de las mujeres y los hombres dentro de la terapia ocupacional, que es también interesante. Entonces, bueno, vamos a echar el ratillo y ya que estamos tú y yo, pues hablamos entre nosotros, quien quiera escucharnos no escucha y si no, pues bueno, a ver si sube el contenido a YouTube y a las diferentes plataformas y a quien le interese, pues lo podrá escuchar y dirá, qué barbaridad están diciendo esta gente, ¿no? Como siempre. Como siempre, ya está, nosotras con nuestros rollazos, nuestras historias, pero bueno, yo creo que desde el primer momento este artículo lanza unas preguntas bastante interesantes que tanto de forma teórica, fundamentándonos en las investigaciones que hicieron estos autores y luego, como tú bien has dicho, trasladándolo un poco a nuestra práctica clínica, de ver cómo nosotros como terapeutas ocupacionales también podemos estar perpetuando un poco en que se mantengan estereotipos de roles entre unos pacientes y otros. Entonces, bueno, yo creo que puede ser interesante ir enlazando unos temas con otros. De hecho, como he dicho, el artículo es bastante potente desde su inicio porque desde el primer momento habla o lanza la pregunta, ¿no?, de cómo se vincula la ocupación con el sexo o cómo el sexo y el género están influenciando en la ocupación, así como qué papel están desempeñando los hombres y las mujeres a nivel social y a nivel cultural dentro de nuestra profesión, de cómo están influenciando tanto terapeutas ocupacionales hombres como terapeutas ocupacionales mujeres en la historia de la terapia ocupacional. Yo creo que son preguntas bastante fuertes que luego van a ir desarrollando a nivel teórico y reflexivo durante el artículo. Además, comenta un poco cómo esta estructura a nivel social, cultural, político, ¿no?, que a la que estamos sometidos tanto los hombres como las mujeres en cuanto a los estereotipos, la desigualdad al final que sufrimos, tanto para ejercer unos tipos de roles o para desempeñarnos en ciertas ocupaciones. Además, también comenta, ¿no?, que no solo las mujeres dentro de una cultura patriarcal
hemos estado condicionadas, sino que también en el aspecto masculino los hombres han tenido que intentar salir de estos estereotipos de el hombre, que estamos mucho más vinculados a acciones o labores dentro del ámbito del trabajo de fuerza, de agresividad, y la mujer a patrones de conducta más con amabilidad, en referencia al cuidado de otros, sino que va apareciendo de aquí a hace unos 25 años atrás una nueva línea de desarrollo, de empoderamiento, tanto de unos como otros, para quitarnos de encima todos esos estereotipos de lo femenino y lo masculino. Al final las ocupaciones son muy, en parte, construcciones sociales, ¿no? Y que al final no nacemos genéticamente con una línea femenina de desempeñarnos a nivel ocupacional y una línea masculina de desempeñarnos tampoco. Entonces, este artículo viene un poco a ponernos dentro de terapia ocupacional, dentro de nuestras áreas ocupacionales, cómo esta línea sociocultural política nos ha ido encaminando hacia lo femenino y lo masculino. Y ahora vamos a ver, con un análisis que también hicieron desde las áreas ocupacionales, cómo nuestras actividades se han como visto más feminizadas o más propias de mujeres o más propias de hombres, porque como decía Isma en el capítulo que tuvimos sobre la conducción, hay ciertas áreas ocupacionales o ciertas actividades ocupacionales donde los hombres o las mujeres demandan mucho más su recuperación porque se identifican mucho más con su desempeño, su identidad ocupacional, realizando este tipo de ocupaciones, como puede ser la conducción en los hombres o el cuidado de los hijos en las mujeres. Como reflexiones también, ¿no?, que muchos de nuestros pacientes con patología neurológica nos van demandando a la hora de plantear objetivos significativos dentro de la rehabilitación, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una construcción bastante interesante de esa relación entre sexo y ocupación y, en palabras de un compañero mío, Pablo Cantero, ¿no?, y uno de los autores de este artículo, de cómo el sexo puede ser motor del desempeño ocupacional y al revés también. Entonces, creo que es muy interesante el inicio que tiene este artículo y esa diferenciación un poco entre hombres y mujeres para alcanzar una ocupación significativa, o si esa ocupación ha llegado a ser significativa, porque como hombres y como mujeres nos la hemos implementado, ¿vale?, dentro de nuestra identidad por esos estereotipos a nivel social y cultural. Entonces, también es muy interesante ver qué fue primero. Si yo, por ser mujer, me he encargado de este tipo de ocupaciones o he desencadenado estos roles, o estos roles ya marcados a nivel social y cultural los he adoptado, no por el simple hecho de sentirme dentro del género femenino. Entonces, bueno, también es muy interesante ver un poco qué dirección, ¿no?, de construcción y de identidad ocupacional tiene esa relación entre sexo y género y ocupación. También comenta, ¿no?, esos espacios de diferenciación tanto en lo masculino como en lo femenino relacionados con la comunidad y el espacio doméstico. Aquí comenta un poco, ¿no?, que tanto los roles como las profesiones más masculinizadas han estado más relacionadas con el trabajo fuera del ámbito doméstico, donde las tareas del hogar han estado mucho más relacionadas con la mujer. Con la evolución de la mujer pudo adentrarse dentro del mundo laboral, llevando una contribución económica al ámbito familiar, pero antiguamente únicamente los hombres eran los encargados de llevar este sustento económico dentro del círculo familiar. Por lo tanto, había una descompensación en esa creencia o esos valores de qué tipo de trabajo estaba mucho mejor valorado, ¿no?, por así decirlo, demás, dentro de la sociedad, ya que siendo el hombre el que trabajaba fuera de casa y el que llevaba el dinero al hogar, tenía mucho más prestigio ese tipo de capacidades que las capacidades domésticas que podría hacer la mujer dentro del hogar. Este tipo de sistema cerrado familiar ha ido evolucionando cuando ha habido una incorporación de la mujer dentro del ámbito laboral. Con lo cual, el tiempo que se mantenía la mujer dentro del ámbito doméstico, que era donde normalmente ejercía su repertorio de roles, disminuía porque además había aumentado el tiempo que pasaba en comunidad dentro de un entorno más masculinizado dentro del ámbito laboral. Y por lo tanto, el hombre algo tenía que participar dentro del ámbito familiar. Entonces, estos dos entornos se fueron nivelando, no obviamente a nivel equitativo, pero sí se fueron nivelando un poquillo más cuando
Antes siempre el hombre estaba a nivel comunitario fuera del hogar y la mujer siempre estaba en el ámbito doméstico. Entonces, el que ambos fluyeran en ambos espacios también permitió que los roles a nivel doméstico y a nivel laboral fluyeran fuera de lo que antiguamente se había construido, ¿no? A nivel social. Entonces, es muy interesante, ¿no? De ver cómo la mayoría de las actividades básicas de la vida diaria ocurren en el ámbito doméstico, ¿no? Entonces, ahora, cuando hagamos un poco la diferenciación por áreas ocupacionales y el análisis que estos autores realizan dentro del marco de la OTA, veremos un poco cómo todavía quedan bastantes roles y actividades y áreas ocupacionales que están como muy asociadas a un género y a otro. Bueno, yo creo que ha habido un cambio importante, creo que este análisis a nivel económico y a nivel de producción, ¿no? Es importante por lo que hemos comentado de ese cambio de paradigma en dónde puede ejercer su desempeño la mujer o el hombre, sin un entorno un poquito más productivo y más comunitario, en un entorno un poco más familiar y doméstico. No sé, Inma, si quieres comentar alguna cosilla más. Sí, al final yo creo que ha hecho un buen resumen, ¿no? De esta parte inicial, un poco de dónde se sitúan, de ese apartado, ¿no? Principal que hacen de las cosas que son masculinas y las cosas que son femeninas, ¿no? Por ese carácter más abrupto, más de fuerza y de tal, y más comunitario del hombre y más de cariño, maternidad, cercanía y tal de la mujer. Porque creo que es importante, una de las cosas que has planteado y que yo he planteado en el artículo, ¿no? Esa idea de que los dos géneros están atrapados dentro de su situación de género, ¿no? Que muchas veces nos vamos a pensar, ¿no? En cuando hablamos de la desigualdad en género, ¿no? Que hay unas desigualdades a nivel social, económica y demás, pero sobre todo que tenemos que entender que las dos partes se encuentran un poco ubicadas, ¿no? En una característica de género y tanto una como la otra saltar a la otra parte es un bache, ¿no? Y tienen que pasarlo porque estaban como muy definidas. Cierto que poco a poco se va modificando. Tenían por ahí datos que, bueno, quien quiera leer el artículo los tiene por ahí, ¿no? Pero se hablaba como de ese equilibrio que se está generando, que tú comentabas, ¿no? Donde todavía hablan de porcentajes, ¿no? Que siempre el hombre tiene un porcentaje un poquito mayor de carga de aportación económica al hogar o de mayor tiempo de ocio dedicado del hombre que de la mujer, ¿no? A ocio propio. Entonces, nos acercamos, pero todavía siguen existiendo, ¿no? Un poquito esos conceptos, ¿no? De el ocio del deporte, de la actividad física, no sé cuánto, como más buscado por parte del hombre que la mujer, y de la carga doméstica, donde todavía la mujer sigue teniendo más peso, aunque se vayan regulando un poquito, ¿no? Pero que llega ahí. Y creo que la parte que hace la OTA, vamos, de la OTA, ¿no? Del análisis que hacen de la área de desempeño de la OTA es bastante interesante. Entonces creo que podemos entrar ahí y ver un poquillo lo que nos cuentan los autores, porque es un buen análisis, ¿no? Sí, yo creo que como bien dice, hay mucha diferencia todavía, pero creo que ahora cuando vayamos analizando un poco lo que estos autores han ido desglosando en este apartado de las ideas principales que de diferencia de género se pueden ver desde las áreas ocupacionales, yo creo que va a quedar como mucho más claro. De hecho, bueno, en un primer momento habla de las actividades de la vida diaria más básicas, ¿no? Que se centran un poco como en el cuidado del propio cuerpo y además se lanzan ideas de que en nuestra sociedad el cuerpo es de lo más estigmatizado, de lo más cosificado, de lo más condicionado para poder ejercer o no ciertas ocupaciones. Entonces, el cuerpo que somos, el cuerpo que ha habitado, está condicionado, está limitado para hacer ciertas cosas. Y es verdad que, por ejemplo, dentro de las actividades de la básica diaria, actividad del vestido, a nivel social, la mujer y el hombre tienen todavía unos estereotipos y unas condiciones de cómo tienen que vestirse bastante asentadas. Hay muchas personas que ahora mismo se están desvinculando un poco de ese tipo de estereotipos, pero también un poco en
la manera en que nos vestimos está un poco está muy relacionado con cómo nos desempeñamos en ciertos ámbitos, en ciertos entornos, o el rol que nosotros queremos mostrar, ¿no? O esa identidad que queremos mostrar. Entonces, es cierto que actividades como el vestido, por simplemente ya no solo cómo nos vestimos, sino la elección de ropa, que a nivel social también tenemos las mujeres y los hombres. Hay una diferencia importante, entonces yo creo que eso también da un poco que ver con esa diferenciación entre los cuerpos propios, entre mujeres y hombres, a la hora de desempeñarnos como seres ocupacionales. Un ejemplo absurdo, pero que creo que es bastante visual, es cuando vas a un carnaval y te quieres disfrazar. Bueno, pues seguramente en el apartado de mujeres no encuentre un disfraz de bombero, o a lo mejor me encuentro más un disfraz de enfermera que de médico, o me encuentro un disfraz de, bueno, diferencias a nivel de género que no dejan a lo mejor que la mujer en un contexto de ocio, como son unos carnavales, yo me quiera disfrazar del papel que a mí me apetezca, sino que ya sí que siga habiendo una diferenciación. Y repito, es un ejemplo bastante absurdo, pero creo que visualiza bastante bien, ¿no?, esa limitación a nivel de desempeño en cuanto también se refiere a lo relacionado con el atuendo y con el vestido. Actividades como el aseo, en cuanto a cómo nos aseamos con las mujeres, la oferta de productos de limpieza, de hidratación, de maquillaje. Entonces creo que eso también es una diferenciación en, bueno, a día de hoy no hay muchas marcas de cosméticos que tengan una línea masculina de cosméticos, siempre está mucho más influenciada en la mujer, entonces ahí también está la limitación, tanto en los hombres para poder maquillarse, sino que tienen que ir a unos productos que están como más dentro de unas actitudes más femeninas, o la cantidad de información, la cantidad de posibilidades que tiene una mujer para maquillarse, o como la necesidad muchas veces que te generan de no es que a tales entornos o para ejercer tales ocupaciones que tienes que estar maquillada de esta manera, cuando a lo mejor a una mujer no le apetece maquillarse. Entonces también por ahí no son actividades muy vinculadas con el propio cuerpo o cómo tenemos que mostrar nuestro propio cuerpo para desempeñar ciertas actividades. Ahora mismo tenemos una controversia bastante fuerte, ¿no?, de una empresa de aerolínea que ha tenido una multa súper grande por obligar a sus azafatas a vestirse con tacones, con minifalda y tener un maquillaje determinado. Ha habido una multa porque no tenían por qué obligar a sus trabajadores a tener ese tipo de apariencia. ¿Que casualmente es a la mujer? Bueno, ahí volvemos a ver un ejemplo, ¿no?, de esa disparidad y esa desigualdad a nivel de cómo yo, como un trabajador dentro de una aerolínea, tengo que desempeñar mi rol de azafata, de azafato. Entonces, bueno, otro ejemplo, ¿no?, dentro de cómo dentro de las actividades de la vida diaria, dentro de que está un poco también relacionado con el ámbito laboral, ¿no? Pero bueno, está un poco en relación con el tema del vestido dentro del maquillaje. Son diferencias que todavía a nivel de desempeño, tanto femenino como masculino, nos podemos encontrar a día de hoy, que dentro del marco de la OTA sí vemos desde una perspectiva de género, podemos relacionarlas también con nuestro ámbito de trabajo. Quizá cuando trabajamos con algunos pacientes, el tema del vestido, el tema del maquillaje, el tema del aseo, podemos estar también pecando nosotros en la forma en que lo planteamos, en la forma en que a lo mejor estamos jugando con algún niño dentro del ámbito pediátrico, ¿no? Ponerle un vestidito a una muñeca, cuando a lo mejor la elección del niño en sí no era ponerle ese vestido. Pero bueno, tú has pensado como terapeuta ocupacional y como a lo mejor por la construcción al final que tenemos social, que una niña prefiere vestir al muñeco con un vestido. Al final también estás imponiendo unos intereses y unos criterios que ni siquiera el paciente te los ha demandado, ni ha dado señales de que eso quería ser su interés. Entonces también nosotros como profesionales podemos estar pecando por esa construcción al final que tenemos a nivel social de cómo tenemos que desempeñarnos por ser mujer o por ser hombre en ciertas actividades cotidianas. Entonces, bueno, creo que se visualiza bastante bien las diferencias que estos autores comentan sobre el cuidado del cuerpo en actividades básicas de la vida diaria desde una perspectiva masculina o de una perspectiva femenina.
todos al final en nuestro día a día vamos eligiendo y nos vamos construyendo a nivel ocupacional con estas pinceladas y estos estereotipos. También, bueno, conforme vamos avanzando y vamos teniendo como una construcción un poco más crítica, también podemos irnos deshaciendo de estas construcciones sociales. Pero bueno, es interesante ver que están ahí y que desde la terapia ocupacional se puede generar este tipo de análisis. Sí, al final, ¿no? Yo creo que lo que decíamos son cosas como que tenemos ahí, que yo creo que tenemos un poco presentes en esa línea, ¿no? Sobre todo ellos hablan mucho de esa parte, ¿no? Del cuerpo como clave, ¿no? A la hora de hablar de identidades y de actividades de vida diaria asociadas a género y al final el cuerpo y la imagen como una línea conjunta, ¿no? Y una relación directa que está muy presente en esas actividades básicas. Es cierto, ¿no? Que como tú decías, todavía muchas veces nosotros como terapeutas pecamos a lo mejor de cometer errores pues por esa impronta, por ese conocimiento que tenemos previo, por ese social que tenemos incrustado, ¿no? De, yo qué sé, de entrar en cuestiones de maquillaje o de tipo de vestidos, ¿no? O de el trabajo. Yo, por ejemplo, siempre pienso, ¿no? La pelea que tenemos cuando trabajamos en clínica con las mujeres y con el sujetador, ¿no? Que al final es como, es que es tan complicado, es complicado ponerte un sujetador con la mano derecha solo, ¿no? A lo mejor, y es una problemática que a lo mejor un hombre no va a tener simplemente por una cuestión cultural de género, ¿no? Claro, o que incluso a lo mejor esta paciente que estás comentando es que ni le interesa volver a llevar sujetador porque ha dicho, mira, es que me he dado cuenta que no me importa. O estamos en invierno y con las prendas que llevo de jersey no se me va a notar el pecho. Y tú como terapeuta ocupacional, ¿quieres trabajar el vestido? No, porque es sujetador, porque yo te enseño, porque hay técnicas, porque no sé cuánto. Es como, es que claro, ni le hemos dado al paciente espacio y claro, nosotros por construcción de las mujeres se ponen el sujetador, los hombres no, hay que enseñarle a nuestros pacientes, como bueno, pues que a lo mejor no quiere y ni le hemos preguntado ni le hemos dado esa opción por lo que tú dices, ¿no? Sí, sí. Sí, y eso, ¿no? Y que muchas veces a lo mejor, pues, a lo mejor te adelanta y también ella no tiene la capacidad como de decirte, oye, mira, que es que no quiero llevar sujetador, ¿sabes? Yo sé, pues porque también estamos en ese mundo cultural, ellos y nosotros, ¿no? Entonces, creo que la experiencia del cuerpo, ¿no? Como imagen, lo que yo proyecto es una parte clave, ¿no? En esa diferencia en género y que está relacionada totalmente con una OBD, porque al final esas OBD van en relación a te afeitas, no te afeitas, te maquillas, no te maquillas, te arreglas el pelo o lo llevas corto, al final todo es una cuestión de imagen, ¿no? Que está asociada a nuestras actividades básicas, porque no entramos solo en la alimentación o ir al baño, sino que se incluyen un poquito de actividades un poquillo más complejas, pero que entran dentro de esa idea de imagen corporal, ¿no? Entonces creo Sí, que además. está bien. Sí, Mira, ahora sí. me acabo de recordar en el episodio que tuvimos sobre terapia ocupacional y sexualidad, en el artículo que estuvimos analizando, había también una diferenciación entre hombres y mujeres dentro de la actividad sexual, que los hombres rechazaban desempeñar actividades sexuales con su pareja por no voy a ser capaz de ejercer mi masculinidad contigo y satisfacerte como mujer, y las mujeres rechazaban desempeñar actividades sexuales por no verse con un cuerpo deseado por su pareja. Entonces ahí también la figura del cuerpo también está muy diferenciando, ¿no? Los aspectos a nivel sexual, tanto de hombres como mujeres. Entonces, creo que podríamos seguir analizando cada una de las actividades, pero creo que estas serían como una representación bastante clara, ¿no? De cómo el cuerpo dentro de las actividades de la vida diaria básica se ve muy influenciado dentro de nuestro desempeño ocupacional, tanto desde un género femenino como masculino. Cuando ya se adentran un poco en las actividades instrumentales de la vida diaria, ya que estas actividades son un poco más complejas, apoyan a la vida cotidiana, pero además se desempeñan también muchas en la comunidad, coméntanos como que hay mucha más diferenciación entre hombres y mujeres a la hora de participar en este tipo de actividades. ¿Por qué? No porque
creo que no es porque las mujeres no hagamos actividades instrumentales o los hombres no hagan básicas. No, creo que a la hora de analizar cada una, creo que está mucho más diferenciado qué papel tiene la mujer en qué tipo de actividades instrumentales, como por ejemplo la preparación de la comida y la limpieza, la gestión económica, las compras, el cuidado de otros, la movilidad en comunidad. Entonces creo que, ¿no? Como reflexión personal, creo que no es que haya diferenciación porque no es un todo o nada, sino que en cada una de las actividades hay como un mayor peso que dentro de las actividades básicas. Las actividades básicas al final se diferencian dentro de las mismas, pero aquí como que unas actividades tienen mucho más peso a nivel de rol femenino, por como se ha ido entendiendo a día de hoy el desempeño en estas actividades, que otras con un desempeño mayoritario masculino, como el tema de movilidad en comunidad, pues en capítulos como el de conducción vimos que los hombres tienen como una mayor participación para la conducción, tanto a nivel individual como a nivel de familia, suele ser el padre o el hombre el que suele conducir el coche en viajes a nivel laboral y demás, y la mujer, por ejemplo, pues tiene otro tipo de funciones o tiene otro tipo de desempeños más vinculados a la compra, la preparación de la comida, la preparación de la limpieza y la gestión del hogar. Pero también aquí me surgió un planteamiento y es que creo que aquí no de todo el hogar. Pero creo que, por ejemplo, para temas a lo mejor vinculados a aspectos más masculinos como el cuidado del garaje, del jardín, del coche, creo que a lo mejor podría estar dentro de la gestión del hogar, pero creo que ahí no tiene tanto peso a nivel de desempeño femenino, ¿no? Como estamos hablando ahora, creo que ahí habría como una diferenciación mayor en cuanto a los habitáculos de la casa, ¿no? Porque al final los espacios también parece ser que tienen esa identidad tanto femenina como masculina, entonces, bueno, me pareció curioso. Están como más diferenciadas en cuanto a, bueno, a mí me toca esta parte del hogar para poder hacer una gestión del tiempo de limpieza y a ti te toca esta, pues porque, bueno, son espacios en los que a lo mejor tenemos más tiempo o nos sabemos desempeñar mejor, ¿no? Entonces, bueno, me pareció también curioso como análisis mío y rayada personal, vaya. No, pero que es cierto, ¿no? O sea, dentro del hogar hay parte del hogar de hombre o de género masculino y parte del hogar de género femenino. A mí también esa parte me pareció súper interesante. Un apartado donde hablan de un estudio que se hizo en Zaragoza con personas mayores y donde plantean que la prevalencia de la dependencia a partir de esta edad es mayor en hombres que en mujeres y lo asocia un poco a esa idea, ¿no? De que cuando llega el momento donde ya la actividad no se realiza fuera de casa, sino que la tienes que realizar en el hogar, los hombres, por género masculino, se encuentran como más perdidos en toda la gestión del hogar, la limpieza, no sé qué, ¿no? Entonces se veía que como que cuando los hombres se quedan en el hogar y o bien se cuidan como cuidadores principales de una mujer, que es la persona afecta, o bien en estado de viudedad, ¿no? Lo que se ven es que los hombres necesitan como más ayuda externa, ¿no? O que son como menos eficaces en ese rol del cuidado del hogar, ¿no? Que parece que lo que hace que sean más dependientes, pero esa dependencia, que era una de las cosas que recogía el artículo, no estaba relacionada con el estado de salud, ni físico ni mental. Sin embargo, cuando las mujeres eran dependientes, sí que esa dependencia estaba relacionada con mayor dificultad física o mental, ¿no? Y se veía pues un poco esa relación y me parecía muy interesante por eso, ¿no? Porque es como, vale, llega un momento que ya te has jubilado donde ya el trabajo fuera que estás haciendo fuera del hogar ya no es productivo y te vienes al hogar, entonces nos encontramos un poquito más perdidos, ¿no? Y aparecen dependencias, pero que no están asociadas a una dependencia física, a una condición física o mental, sino que es que está condicionada porque soy dependiente porque no sé manejarme en un entorno, porque nunca me he manejado en un entorno doméstico, ¿no? Entonces, es verdad que hablamos de personas de 75 años, ¿no? Que vienen arrastrando una cultura muy, muy concreta, muy específica, pero no hace, ¿no? Encender ese chip de decir,
joder, es que estamos hablando de dependencia ocupacional pura, es decir, Es no que es una dependencia física, es dependencia justo, ocupacional, no te has enfrentado a esto nunca. justo te lo iba a decir, yo, es que es una Sí, sí. dependencia por construcción ocupacional, o sea, bueno, ya está, yo he delegado este tipo de funciones porque me han enseñado que yo me tenía que ocupar de esto y mi mujer tenía que ocuparse de esto, ¿no? Hablando de una familia hegemónica, tradicional, ¿no? Estamos aquí hablando de roles como muy marcados de género durante unos años donde había esta división tan potente, ¿no? Que como hemos hablado anteriormente, ahora sí que hay un avance donde hay unas dinámicas de fluidez en cuanto a el ámbito cotidiano, doméstico, comunitario entre hombres y mujeres, pero antes, ¿no? Esta diferenciación estaba mucho más marcada. Entonces, no es como, es que soy dependiente porque durante toda mi vida es que no he permitido que este tipo de ocupaciones entrasen dentro de mi construcción como identidad de hombre, ¿no? En este caso. Entonces, es súper curioso. Además, es que conforme lo estaba diciendo, digo, es que lo diga. Dependencia ocupacional, que lo diga. Yo creo que este concepto deberíamos como patentarlo porque me ha encantado muchísimo. Me ha No sé si he encantado. estado, pero para mí es eso, o sea, es Sí, sí, sí. que es como muy tal. Y luego además en esa parte también desarrollaba la idea de los cuidados, ¿no? De cuando el hombre es cuidador de la mujer o cuando la mujer es cuidadora del hombre. Y también marca una cosa muy interesante, ¿no? Y es que dice que el cuidar en general afecta negativamente a la persona cuidadora, pero que se ha observado que esa carga es mucho mayor en las mujeres cuidadoras que en los hombres cuidadores, porque parece ser que las mujeres cuidadoras, como ya tienen asumido ese rol de que tengo que cuidar, tienen como una presión social que le dificulta el pues meter a alguien externo en casa, colaborar o tirar de familiares, ¿no? Y sin embargo, los hombres, cuando se convierten en cuidadores, parece ser que son como mucho más eficaces en el sentido de, pues que como no tienen el peso social, ¿no? De que lo tienen que hacer bien, pues piden más ayuda. Y además una cosa muy curiosa que ponía, ¿no? Es que la ayuda que solicitan suelen ser de mujeres, ¿vale? Es como, pues los hombres cuidadores, por ejemplo, de su mujer que tiene una dependencia, pues el hombre no tiene problema en pedir ayuda a su prima, a su hermana, a sus hijas, ¿no? Entonces, como vale, soy el cuidador principal, pero con mucha más ayuda y con una red social mucho más amplia y curiosamente gran parte soportada por mujeres, ¿no? Esa red social, pero como además no tengo la carga social de que tengo que cuidar a alguien, que es mi deber, ¿no? Un poquito en esa línea, pues no tienen tanta afectación psicológica y no tienen tanta cansancio, tanto eh, el quemado, ¿no? Del cuidador, como lo tienen las El mujeres, porque burnout. parece ser que las mujeres como cuidadoras tienen menos ese recurso, no tiran tanto a pido ayuda, meto una mujer externa, no sé cuánto, ¿no? Fíjate que llama también un poco esa atención, ¿no? Y cómo repercute eso a nivel de la propia calidad de vida de la persona cuidadora, ¿no? Entonces parece ser que a pesar de que uno de cada tres, creo que ponen por ahí, ¿no? De los cuidadores son mujeres, existe una gran descompensación en cómo viven ese rol de cuidador el hombre y la mujer, por esa carga de género que viene marcada, ¿no? Pues porque la mujer es del cuidado, de la maternidad, ¿no? Entonces parece que la mujer cuidar a alguien es lo que te toca, porque es que es tu función o tu Hmm. papel, ¿no? Creo que también habla un poco como que estás más preparada, no vienes como más preparada de serie para ser buena cuidadora. Y el hombre, como no va tan preparado de serie para ser cuidador, no tiene la presión. Es como, si lo haces, aunque no lo hagas tan re bien, pero oye, ya lo estás haciendo, ¿no? Entonces como que hay muchas más manos que ayudan. Entonces me pareció también como muy curioso, ¿no? Esa perspectiva de cómo la misma tarea o el mismo rol de cuidador tiene una carga tan variable entre el género masculino y el género femenino, hablando incluso de salud y enfermedad, ¿no? De cómo se asocian a problemas de salud. Entonces, bueno, creo que también era bastante interesante esa idea, ¿no? Que ellos planteaban. Sí, yo creo que en relación a lo que dices, había también por ahí en el artículo una reflexión sobre, a nivel de salud mental incidía mucho a nivel de participación
laboral, a nivel de participación social, comunitaria, dentro de la calidad de vida y la salud mental de la mujer. Y claro, quizá ya que el papel por excelencia de la mujer es esa, luego tú dices, esa cuidadora, esa estar por los demás, el cuidar, quizás no se desvincule tanto de sus roles o de su predisposición a hacer. Entonces, a lo mejor esas funciones a nivel laboral, que por un lado nos dicen que pueden estar beneficiando a nivel de calidad de vida y a nivel de salud mental, en el caso de que una mujer tenga como trabajo el ser cuidadora, puede que no esté vinculando tanto ese burnout de que hemos hablado antes, ese agotamiento por ser siempre la que presta ayuda, la que cuida, la que tiene en sus manos la vida o las necesidades de supervivencia y de calidad a nivel de enfermedad de otra persona, por ejemplo, ¿no? Que es una reflexión que comentan así un poco por encima, pero quizás relacionado con lo que dices puede tener un poco que ver, ya que el hombre a lo mejor cuando llega al hogar se desvincula un poco de ese rol de cuidador porque es un rol que ha apartado a nivel laboral. Pero no sé si la mujer puede que tenga que ver esos bajos índices de calidad de vida porque no desengancha de esa condición, por así decirlo, que se nos ha marcado a nivel social por ser mujer, ¿no? Entonces puede ser también una interesante reflexión por ahí. Luego, otra de las áreas importantes que analizan es a nivel laboral, que creo que aquí, como hemos estado comentando antes, es una de las áreas donde también ha habido una diferenciación brutal en cuanto a hombres y mujeres. Y además, esto también ha desencadenado, ¿no?, que si la mujer ahora está participando de forma más activa dentro del ámbito laboral, quien se ocupa del ámbito doméstico, ¿no? Sigue habiendo una descompensación en que no hay una real conciliación entre trabajo, vida doméstica, cuidado de los hijos, en una pareja, en una familia, como hemos dicho antes, normativa, ¿vale? O lo que se supone que debe ser normativa, o lo que se conoce como, ¿vale?, un hombre, una mujer, unos hijos, ¿no? Entonces hay un gran debate todavía por ahí, ¿no?, en esa relación entre el tiempo que una mujer ahora pasa dentro del ámbito laboral, que es fuera del ámbito doméstico, el tiempo que pasa el hombre, que además hay unos porcentajes que dice que el hombre pasa de media una hora y media más de fuera por ámbito laboral que la mujer, pero esa cifra no se invierte en el ámbito doméstico. La mujer no solo pasa una hora más ejerciendo roles y ocupaciones dentro del ámbito doméstico, sino que pasa hasta 5 veces más o 4 veces, no me acuerdo, no sé si eran 4 veces más o algo así, en comparación con el hombre. Entonces, de ese punto y medio, por así decirlo, que el hombre pasa más trabajando que la mujer, no es equitativo al 4 puntos, por así decirlo, que la mujer pasa a nivel doméstico. Era una comparativa algo así, no lo recuerdo ahora, no tengo los datos ahora demasiado a mano, pero la relación era un poco esa. Entonces todavía hay un desequilibrio ocupacional y una sobrecarga de roles por parte de la mujer cuando la mujer ha evolucionado y se ha incorporado dentro del ámbito laboral. Además, bueno, hay también una reflexión por aquí diciendo que hay una mayor salud mental dentro de ese conjunto de mujeres que participan dentro del ámbito laboral y que no solo son amas de casa, pero claro, hasta cierto punto, ¿no?, como hemos estado hablando antes, al final, esa salida del entorno doméstico hacia un ámbito laboral, pero que luego tienes que volver a suplir las horas que quizás no estás en tu casa para volver a hacer todos las actividades dentro de tu ámbito doméstico en la franja horaria que te queda, quizás esté distorsionando un poco ese tipo de salud y ese equilibrio ocupacional que se supone que por participar en muchas más áreas ocupacionales tienes, ¿no? Al final tiene que haber un poco de equidad y un poco de fluidez dentro de todas esas áreas ocupacionales, ¿no? Entonces, bueno, también es una idea que lanzas que es bastante importante y que creo que aquí también rescatamos un poco lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Que al final esta independencia a nivel económica que las mujeres también cuando se incorporaron en el ámbito laboral era bastante potente porque antiguamente no se valoraba igualmente el trabajo que se hacía la mujer dentro del ámbito doméstico porque no era reconocido a nivel económico. Entonces, bueno, esto también
subsana un poco esa falta de independencia que las mujeres tenían con respecto a su situación anterior a no poder estar, al tener que estar, dependiendo de la economía familiar o la economía y el trabajo del hombre. Entonces, bueno, sí que a nivel de salud mental, a nivel de independencia, a nivel de empoderamiento, creo que eso es algo importante, pero no se ha hablado de que quizás antiguamente esa presión social laboral al que el hombre a lo mejor estaba sometida es que si no trabajas tu familia no come, es que si tú no trabajas nos quedamos en casa, es que si tú no trabajas. Entonces, bueno, es interesante también verlo por ambas perspectivas. En la perspectiva en la que estamos ahora vemos un poco que esos desequilibrios ocupacionales siguen existiendo, aunque la mujer haya adentrándose en el mundo laboral, porque el ámbito doméstico aún sigue siendo un entorno que no es, por así decirlo, bien visto a nivel de lo masculino. Es verdad que a nivel de lo masculino todavía hay una construcción sobre ese género que impide un poco el desarrollarse o el desempeñarse dentro de este ámbito, ya que ha habido una consolidación, o parece ser que ha habido una consolidación bastante grande en que el hombre no ejercía actividades dentro del ámbito doméstico. Entonces todavía ahí creo que es donde mayor diferencias hay dentro de este análisis que están haciendo de las áreas ocupacionales, ¿no, Isma? Sí, también porque, bueno, como vienen recordando todo el artículo, ¿no? Como que lo doméstico nunca ha tenido el valor social que ha tenido otro tipo de actividades. Otra cosa que es interesante también, que marca un poquito en el artículo, esa línea de que aunque la mujer ha entrado en el mercado laboral, sigue habiendo trabajos de hombres y sigue habiendo trabajos de mujeres, ¿no? Y hablan, por ejemplo, ¿no? Como todavía la parte de esa identidad masculina, que a lo mejor hay trabajos de hombres identificados con género masculino que ponen más en riesgo la propia salud, ¿no? Porque son trabajos generalmente con una alta carga física de fuerza y demás, pero sin embargo hay otros trabajos de mujer que también tienen una alta carga física asociada a mujer, a lo mejor no de peso, pero sí de trabajo, como ponían, por ejemplo, la limpieza, lo que ponían por ahí, ¿no? Como la limpieza de la escalera, ¿no? Una cosa así, ¿no? Como ¿no? La mujer de la limpieza, ¿no? Que todavía sigue siendo la mujer de la limpieza, donde es un trabajo con carga física, pero una carga física diferente a el hombre de la construcción, ¿no? Y todavía, aunque la mujer se ha incorporado a un trabajo fuera del hogar, la tendencia es a que haga trabajos fuera del hogar similares al del hogar o más ejecutivo, mientras que los hombres se mantienen en trabajos fuera del hogar, pero como más relacionados con lo físico en cuanto a lo macho, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, es curioso, ¿no? A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención vale, la mujer sale a trabajar fuera, pero sale a trabajar fuera de limpiadora de una casa, ¿no? Que es como, sí, has salido del hogar, pero te ha ido a hacer tareas del hogar, ¿no? Y esas cosas, por ejemplo, todavía están muy presentes y hay pocos hombres que hagan tareas del hogar. Igual que hay pocas mujeres, a lo mejor, que trabajen de albañil o de hormigonera, ¿no? Entonces, bueno, creo que todavía, a pesar de que se da ese salto en cuanto a la posición social de salir del hogar al mundo laboral, todavía dentro del mundo laboral siguen existiendo una gran diferenciación en género, ¿no? En actividades o en trabajos que son de un género u otro. Que otra de las cosas que también me parece muy curioso es en relación a lo que dices de esas profesiones de hombres o profesiones de mujeres, que incluso en la inserción laboral de personas que tienen algún tipo de discapacidad también suele pasar esto, que hay como una tendencia que la reincorporación laboral en personas que tienen algún tipo de patología y discapacidad, cuando son hombres sí hay un espacio de trabajo, si hay una empresa, por así decirlo, hay un espacio fuera del ámbito doméstico, pero cuando son mujeres
la tendencia igual es al desempeño de actividades domésticas o dentro del propio hogar. Entonces, también es interesante, ¿no? Por ejemplo, dentro de nuestro ámbito laboral, ¿no? Cualquier persona dentro de nuestra práctica clínica, ¿no? Que demande el volver a ejercer un puesto laboral, que como terapeutas ocupacionales tenemos una visión un poquito más holística de, bueno, pues tú por mujer te corresponde, tú por hombre te corresponde. No. Entonces, pero bueno, sí que hay una tendencia, por lo que dice este artículo, a inserción laboral dentro de los hombres sea bastante diferente en cuanto a las mujeres, que prima esas actividades y ese trabajo doméstico, por lo que hablan de una doble discriminación, ya no solo por tener una patología y no tener un puesto adaptado, sino también por ser mujer o por ser hombre. Sí, ahí hablaban, ¿no? De que el 51% de las mujeres con discapacidad en edad laboral encuentran la inserción en el trabajo doméstico como una vía, mientras que solo el 15% acceden a un empleo remunerado, pero en el caso de los hombres es solo el 2,7%, ¿vale? Que es como muy heavy esto, ¿no? Que es una cosilla ahí que dice, y también hablaban, ¿no? Como de la satisfacción, es como que parece ser que la mujer se queda como más contenta si vuelve a hacer las tareas de la casa y sin embargo el hombre esa no es no lo considera una reinserción, ¿no? Es verdad que también habla un poco pues de la diferencia, ¿no? Si vive en pareja o no, y es como, bueno, hay otra persona que trae dinero a casa, pero que es cierto que ahí sigue existiendo, ¿no? Esa proyección de género donde lo vemos en clínica, ¿no? Donde es verdad que muchas veces las demandas que nos hacen las mujeres pueden estar más relacionadas con volver a cocinar o volver a hacer cosas en mi casa y demás, y a lo mejor pues no es tanto los hombres, quizás no es el volver a cocinar porque ya no cocinaban antes, ¿no? Pero hacer ese cambio, ¿no? De chip, de decir, oye, pues mira, nosotros hemos tenido experiencias, ¿no? De ese tipo, de decir, bueno, pues en los que los dos trabajaban, pero al final, como decía antes, la mujer tiene más carga en casa a nivel doméstico, es el hombre el que tiene un daño cerebral, la mujer sigue trabajando fuera, él tiene una aportación económica por su discapacidad, o sea, tampoco es que económicamente necesite salir fuera a trabajar, sino que tenga una buena remuneración económica, pero que esa persona se plantee que hay cosas que puede hacer en casa, ¿no? Que se puede cambiar roles dentro del hogar y que ahora seas tú, por ejemplo, la persona que se encarga de hacer la lista de la compra o de preparar la comida, mientras tu mujer trabaja afuera y está entrando dinero en casa, ese cambio en general en la experiencia clínica es bastante complicado, ¿no? Es como que primero que casi nunca viene de ellos, ¿no? Porque a veces te encuentras tú que, oye, pues yo pienso que ya que mi mujer está trabajando fuera y yo estoy cobrando, pues que yo hago de comer, sino que incluso cuando tú se lo planteas, ¿no? Desde el equilibrio doméstico, desde el equilibrio ocupacional, desde la propia persona, ¿no? Que sea, no te quedes en tu casa esperando que venga, sino puedes hacer muchas cosas que sí son recuperables o que sí son compensables dentro del hogar, ellos mismos te generan un gran rechazo, ¿no? Quizá no te sabría decir un porcentaje, pero 1 de cada 10 entra a hacer un cambio de rol, ¿no? En ese sentido. Sí, Y sí sin que es embargo, cierto. como mujeres no te lo planteas tanto, ¿no? O sea, es como que, de hecho, ellas mismas muchas veces son las que te mandan, pues yo quiero volver a cocinar, ¿no? Entonces, es cierto, nosotros por experiencia, por ejemplo, excepto hombres que se han dedicado a nivel profesional a la cocina, que sí que han demandado un volver a cocinar, pocos no han demandado volver a cocinar, por ejemplo, ¿no? Sí, o a lo Entonces, mejor el volver a pues cocinar es a nivel de a mí me gusta cuando nos juntamos la familia hacer sí, el migas arroz. o hacer arroz porque es mi plato estrella. Entonces al final no es el voy a cocinar como dentro de lo que hemos hablado antes de una actividad instrumental de organización del hogar, de eh, pongo un plato en la mesa a mi familia, ¿vale? Y soy la que me encargo de cocinar, de alimentar, de hacer la compra y demás para esto, sino hay un evento más tipo social en el que yo tengo este papel. Entonces, bueno, sí que es cierto que ahí hay diferenciación, ¿no? Entre yo quiero cocinar o quiero volver a ser la que se ponga el delantal y sea la que cocine para la familia. Es diferente, no sé si
es verdad que en clínica lo solemos ver bastante. A lo mejor no te has planteado tanto, ¿no? Pero que Claro. está ahí, que dices, Sí. Pero bueno, haciendo este análisis un poquito más profundo, como nos invitan a hacer en este artículo, ves un poco esa diferencia y creo que también nosotros como terapeutas ocupacionales nos podemos topar con nuestros propios estereotipos que nosotros también lanzamos como profesionales, pero como humanos que hemos estado nutriendo y mamando de esta construcción por género en cuanto a las ocupaciones. Entonces, creo, ¿no? Como también comentan al finalizar el artículo, ¿no? Que como terapeutas ocupacionales, por así decirlo, incorporar a nuestra práctica clínica un enfoque de género y no estar dividiendo estas ocupaciones femeninas ni estas ocupaciones masculinas cuando trabajemos en la recuperación de una adaptación ocupacional, una volver a ejercer ciertos roles con nuestros pacientes, al igual que comenta algo aquí muy importante, y es que si ya a nivel social y cultural, por ser hombre o por ser mujer, nos vemos con una limitación en cuanto a participación o con una injusticia ocupacional en cuanto a qué me corresponde desempeñar, dónde me corresponde estar por ser mujer o por ser hombre, que nosotros como terapeutas ocupacionales no estemos limitando ni estemos generando una deprivación ocupacional a quien. A mí no me apetece ponerme sujetador por mucha mujer que sea, a mí no me apetece volver a trabajar y prefiero quedarme en casa ya que mi mujer, ¿no?, está saliendo y sigue con su puesto laboral y yo estoy en casa porque tengo una incapacidad, pero me puedo desempeñar en este tipo de tareas domésticas. Es decir, posibilidades infinitas que quizás nosotros mismos, desde nuestra propia construcción de qué son las ocupaciones o qué te corresponde desempeñar, limitamos un poco el acceso a nuevos desempeños ocupacionales en personas que tienen un tipo de discapacidad, un tipo de patología que les hace reinventarse como seres ocupacionales o dentro de sus roles y ocupaciones, que tienen que hacer una adaptación, pero una reinvención también de nuevas formas de ser y hacer. Y luego, como hemos estado comentando, muy ligado a lo que hemos dicho, empoderar a la persona de, vale, ¿qué quieres hacer? Me da igual lo que se supone que te corresponda, me da igual lo que hayas estado haciendo, ¿no? No es quién fue Margarita, sino quién quieres que sea Margarita después de este proceso de lesión neurológica, por ejemplo, ¿no?, que es nuestro ámbito de trabajo. No es vamos a intentar que Margarita vuelva o que todos los roles y desempeños de Margarita vuelvan, sino que a lo mejor Margarita se quiere reinventar. Tú como terapeuta ocupacional estás brindando esa opción. Y a nivel de entorno familiar, que entre unos y otros se organice ya un equilibrio de tareas dentro del hogar, que antes a lo mejor estaba mucho más focalizada y llevaba en mayor peso esa mujer, y ahora ella decide, pues no, mira, yo ahora me voy a dedicar a esto. Yo voy a tener mi participación aquí porque me gusta, me ha gustado hacer esto, o yo como madre me cuesta mucho desvincularme de estos roles, pero ahora es el momento de hacer esto que antes, pues a lo mejor no podía hacer. sí, hay como una parte, ¿no?, que nos plantean ahí como diciendo, venga, como esos 4 puntos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta como terapeutas ocupacionales, y también nos da un poco esa clave de decir, tenemos que de alguna manera hacer una práctica transformadora y conciliadora, ¿no? Es decir, que también desde la propia profesión, desde nuestra propia perspectiva de terapeutas, teniendo estos aspectos claros, es una forma de luchar o de intentar combatir ese apartheid, ¿no?, ocupacional que habla el que está en nuestra sociedad y que está relacionado al género, ¿no? Un poco el ser también como vehículos a través de los cuales podemos llegar a las personas a quitar esos, como tú decías, empoderar, ¿no?, un poco a hombres y mujeres, a quitar esos prototipos y decirle, oye, que no pasa nada, que puedes hacer una cosa u otra, ¿no?, o intentar trabajar en esa línea, que creo que no es fácil y que también es verdad que muchas veces nos confrontan un poco, ¿no?, a dinámicas de abordaje o de intervenciones donde nos planteamos si estás moviéndote en un mundo que a mí no me convence mucho como terapeuta ocupacional, persona, mujer y no sé cuántas cosas más, ¿no? Hasta qué punto mi labor como terapeuta es influirte un poquito en intentar generar ese cambio, ¿no? Y qué papel tengo yo en ese
como que nos tira un poquito la pelota, ¿no? Transformadores de esta sociedad, ¿no? Que intentemos de alguna manera a través de nuestra labor llegar a transformar y a derribar un poquito esos patrones y esos roles de género que bueno, aunque van desapareciendo con el tiempo, que se han evolucionado, pero que siguen estando presentes, ¿no? Y en algún otro artículo que hemos leído, ¿no? Que venía un poco a la línea de lo que tú planteabas de ponerle a la muñeca el vestido, ¿no? Porque se habían hecho estudios, que, por ejemplo, de qué manera los terapeutas ocupacionales reproducíamos un poquito estos roles de género, y habían hecho un estudio con estudiantes de terapia ocupacional en el proceso, en el periodo de prácticas, ¿no? Pero claro, al final, en el periodo de prácticas, nosotros, la mayoría lo que hacemos es replicar lo que hemos visto de los terapeutas ocupacionales tutores de prácticas. Y decía que, bueno, pues con una forma muy básica, muy sencilla, que a lo mejor no nos damos cuenta de ese replicar roles de género, era simplemente el tipo de juguetes que ofrecíamos a un niño o una niña, independientemente de la patología, ¿no? Entonces tienes 2 niños con una parálisis cerebral infantil y que había una cierta tendencia con un recopilatorio de diferentes análisis que habían hecho, de a lo mejor la tendencia de presentarle a la niña algo más asociado con las cocinitas o con juegos más de rol doméstico, y a lo mejor la tendencia de presentarle al niño pues un camión o una pelota o otro tipo de juego, ¿no? Más ubicado en ese rol. Y era también como esa llamada de atención, ¿no? De decir que sí, que vivimos en este mundo, que nosotros estamos influenciados, pero que piénsate un poquito, ¿no? Y analízate, y que a lo mejor todos lo hemos hecho en un momento determinado, o que mañana de pronto lo vas a hacer y que se te encienda la luz y digas, espérate, ¿puedo yo hacer algo para no perpetuar estos roles de género? Más allá de concienciar, pero simplemente en la forma en que intervengo, ¿no? Y se veía, bueno, pues que era curioso cómo de alguna manera también se perpetuaban desde aspectos que a lo mejor lo hacemos como sin querer, pero porque por lo que tú decías, ¿no? Porque lo tenemos muy integrado ya esa perspectiva, y aunque vamos poco a poco mejorando, siguen apareciendo en nuestros subconscientes o en nuestros menos corticales, las partes más automáticas, esos aspectos más de lo que es de niño y niña, ¿no? Por así decirlo, como de forma muy burda. Es también súper común y todavía está presente, y lo hablaban también en la parte que del hombre cuidador, ¿no? Como que da mucho éxito o que sea algo como muy excepcional que un hombre sea cuidador de una persona con discapacidad, en ese caso, o lo típico que se habla de el hombre que cuida de su hijo y se lo lleva al parque, ¿no? Que es como que está súper valorado y súper bien mirado, porque hay que ver un padre que se ocupa de su hijo, ¿no? Y entonces viene todavía muy marcado en esa línea. Entonces, me parece interesante también ese estudio, porque te decía, es que muchas veces sin darte cuenta, ¿no? Todavía, fíjate, además estamos pasando a esos estudiantes de terapia ocupacional que están reflejando lo que han visto con sus tutores de práctica, y todavía ellos siguen reflejando un trabajo en género, ¿no? Que no estamos tan adelantados como nos gustaría, ¿no? Que sin querer todavía estamos en eso, y por un poco en alerta diciendo que están aprendiendo de vosotros y están aprendiendo a perpetuar unos roles de género. Entonces, bueno, me parece muy, muy guay, ¿no? Esas puntillas que dan siempre, como diciendo que nosotros estamos aquí haciendo un análisis de todo lo que queréis, pero que al final la puntilla te la suelta. Sí, además que estoy de acuerdo, ¿no? Siempre al final, en todos los episodios parece que siempre nos damos como autotironcillos de orejas, ¿no? De a ver qué estamos haciendo terapeutas ocupacionales, ¿no? Pero bueno, también es bien, ¿no? Que este tipo de reflexiones nos sirvan para que en nuestra práctica clínica abramos un poco los ojos, paremos, pensemos en que, ya que se supone que nosotros somos los profesionales que ahondamos un poco en esos roles y esas ocupaciones de personas que han tenido una ruptura en cuanto a su desempeño, que veamos un poco si quieren seguir desempeñando ese tipo de roles, o ahora que podemos trabajar sobre ellos quieren reinventarse.
En el diplomado que estuve haciendo sobre sexualidad, ¿no? Había en uno de los artículos, lanzamos una pregunta que era: si pudieses elegir los roles y las ocupaciones en las que ahora te desempeñas, ¿volverías a elegirlos? Y era como, pues seguramente no. Era como, pues que a lo mejor ni viviría aquí, ni trabajaría de esta manera, ni no sé, ni... Entonces, también un poco plantearnos si nos diesen la oportunidad de cambiar ciertos roles o ciertas ocupaciones o ciertas formas de desempeñar esos roles y ocupaciones que a lo mejor son significativos para nosotros, pero a lo mejor la forma de desempeñarnos también es interesante cambiarla por esa forma de verlo a nivel femenino o a nivel masculino. O ver un poco de qué manera se nos ha impuesto este camino, porque era un poco más femenino, a otro que queríamos ver, y cómo hemos ido nosotros adaptando lo que se nos ha impuesto a una significación o unos patrones que a nosotros como que nos nacía más, ¿no? Pero bueno, que al final hemos como tuneado algo porque se suponía que por ahí era por donde nos teníamos que mover, ¿no? Por el simple hecho de ser mujeres o hombres, pero no deja de ser dentro de una limitación que a nivel social te impone. Y el artículo también lanza un poco, ¿no?, la construcción histórica de la terapia ocupacional, de cómo esas mujeres empezaron a construir un poco la disciplina, empezaron a generar una escuela, a formar a los futuros terapeutas ocupacionales, pero que también estaban muy vinculados a actividades manuales, a actividades domésticas, y que también un poco por ahí estuvo desvalorado el trabajo a nivel de terapia ocupacional, ¿no? Que se desvirtualizó un poco cuando entraron, por así decirlo, las profesiones más médicas, cuando la terapia ocupacional, más que seguir por la iniciativa de la ocupación, de la significación y de la reconstrucción personal, se enmarcó en un modelo biomédico donde estaba como más gobernado a nivel jerárquico por hombres médicos, y ahí se virtualizó un poco esa significación y ese arte de vivir, de rehacerse a través de la ocupación, porque estaba muy vinculado al tema, pues bueno, lo que hemos estado hablando, más manual, más doméstico, más de ocupaciones significativas, pero dentro de unos entornos un poco más comunitarios, grupales y no laborales o vinculadas a un trabajo, ¿no? Ya que estaban destinadas a personas con discapacidad que no iban a volver a recuperar roles laborales, ¿no? Entonces sí que ahí se hace un visionado, ¿no?, de todas las primeras terapeutas ocupacionales que estuvieron influenciando en esta disciplina, y también el cómo se han ido desdibujando las figuras femeninas dentro de esta disciplina, aun siendo un 90% mujeres las terapeutas ocupacionales en España, las que ejercemos esta profesión, y cómo los hombres se han ido como posicionando en lugares más privilegiados a la hora de esta profesión, ¿no? Sí, claro, al final es interesante, ¿no? Ese planteamiento que hacían, ¿no? De, vale, vaya a salir del ámbito doméstico, pero vaya a ir a una actividad profesionalizada muy asociada a vuestro perfil de mujeres, ¿no? Pues al cuidado, a las manualidades, a la creatividad, a toda esa inicios, ¿no?, de la terapia ocupacional, y además siempre bajo la supervisión de un superior que suele ser hombre y que suele ser una profesión mucho más prestigiosa, como puede ser la medicina, ¿no? Entonces, bueno, es como, sí, se ha ido creando algo, no hemos salido del ámbito doméstico, pero es como la asignación de tareas muy asociadas a la feminidad, ¿no? Hablamos de enfermería, ¿no?, que también pasa, ¿no? Pero bueno, en terapia ocupacional todo el proceso se ha visto marcado por esto. Y yo me llama mucho la atención esa parte que tú comentabas, ¿no? Cuando lo leímos, como los hombres que hacen una actividad asociada a la feminidad son como más valorados. De hecho, hablaban de que en las propias empresas tienen una mayor permanencia y tienen más tendencia, por ejemplo, a crear trabajo, contrato indefinido, a tener una jornada completa, a tender a ocupar puestos de supervisión, incluso a diferencias económicas en cuanto a remuneración dentro del propio puesto de trabajo con iguales femeninas, ¿no? Entonces, como
fíjate, dentro de que ya estás haciendo un trabajo que en principio está por debajo de otros trabajos más masculinos, pero el hecho de que bajes aquí hace que se te dé un valor especial, ¿no? Es como que hablaban también como que los hombres que participan en este tipo de actividades más asociadas a la feminidad se les valora como que van a tener una mayor actitud más profesionalizada, ¿no? Del trabajo. Es como, claro, tú tienes esa perspectiva de, de hombre, ¿no? Ya no eres tan emocional, no eres tan cuidador, entonces va a darle como una calidad profesional a este trabajo que surge, ¿no? Y bueno, es verdad que yo invito a la gente a que lea el artículo porque es muy chulo en cuanto a recopilatorio de información, ¿no? Que obtiene, pues ese tipo de esos porcentajes, ¿no? De hombres y mujeres en terapia ocupacional en España y sin embargo, por ejemplo, un análisis de cuántas publicaciones es el hombre el que es el autor principal, por ejemplo. Entonces, aunque hay como una desproporción en cuanto a la proporcionalidad de terapeuta hombre y luego cuántos publican, ¿no? Que son cosas pues que nos llaman un poquito a pensar en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que ahí tampoco vamos a entrar más, ¿no? Porque la idea ya de la ocupación y género y qué influencias tiene, pues está, pero sí que parece interesante en esta parte final del artículo donde hablan, ¿no? De esa trayectoria de una carrera donde está marcada por las mujeres y lo poco luchadoras en el feminismo a lo mejor, ¿no? Que hemos sido las propias mujeres, sino que al haber se han exaltado, ¿no? A esos hombres que a lo mejor han entrado en la carrera o en realizar este tipo de trabajo y sobre todo esa perspectiva, ¿no? De decir, sí, es algo profesional, pero es algo que se creó con una tendencia de sois profesionales de menos rango, ¿no? Soy como las profesionales que hacen las cositas de cuidar, manualidades y no sé qué. Entonces te da un poco ahí como diciendo, tío, es que es verdad, ¿no? Estoy ahí como, qué contenta estamos, que me habéis dado un sitio en el hospital, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando las primeras escuelas de terapia ocupacional o los primeros sitios que yo conocí donde se introdujo la terapia ocupacional en hospitales, o sea, la forma era la terapeuta ocupacional que se casa con un médico y entonces el médico ha puesto el puesto de terapia ocupacional dentro de ese hospital. Pero en el mismo hospital, o sea, en la misma ciudad, en otro hospital, no hay terapeuta ocupacional, porque no hay ninguna terapeuta casa con un médico, ¿sabes? Entonces, a mí esas cosas siempre me han llamado mucho la atención. Ahora las cosas ya van cambiando, ¿no? Porque ya se entiende la disciplina como disciplina, pero en su momento los inicios y la introducción de las terapeutas ocupacionales en hospitales públicos, por ejemplo, venía un poco de la mano de eso, de, bueno, ya está, voy a ponerle un puestecillo a mi mujer y dices, si la figura del terapeuta ocupacional es valorada, debería ser valorada por lo menos en todos los hospitales de la provincia, ¿no? No que en un hospital haya y en otro no. A mí eso siempre me ha generado mucha curiosidad, ¿no? De decir, de verdad, porque conocía como varios casos donde se había implantado la terapia ocupacional así. Y luego, claro, lees el artículo y ves que realmente todo viene un poquito también de eso, ¿no? De ese médico que dice, bueno, casado uno contigo, pero me cae bien que te hace un puestecillo, pero de cosas de mujeres. Entonces, bueno, creo que es una reflexión chula y una lectura guay que hacen ahí de estos procesos de la terapia ocupacional y de cómo hemos llegado a donde estamos, pero cuánto nos queda, ¿no? Todavía. Y creo que sí que nos ayuda también a entender un poco dónde estamos y ese trabajo que todavía tenemos delante, ¿no? Y cómo a pesar de todo, pues siguen habiendo ciertas discrepancias, ¿no? Hay un apartado que habla de que el APETO, ¿no? La Asociación de Terapia Ocupacional Española, hubo dos veces han sido presidente un hombre, que es como, vamos a ver, si solo hay un 5%, un 7% de hombres terapeutas ocupacionales, de verdad el presidente de APETO es un hombre, ¿no? Lo marcan ahí como diciendo que es un dato más, ¿vale? Que no quiere decir que no sea una persona maravillosa o que tenga un papel perfecto como presidente, pero de verdad entre todas las terapeutas ocupacionales de España
la persona más indicada para ser presidente era un hombre. Entonces, bueno, son como cosillas, ¿no? Pinceladas que dan ahí como diciendo, vamos a hacer un recorrido por quién ha presidido, ¿no? Y dices, bueno, pues es verdad que es curioso, por lo menos, ¿no? Como dato curioso es. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí para que la gente curiosee un poco. Sí, yo creo que este artículo da mucho que hablar y ha dado muchas pinceladas de que el género y la ocupación van de la mano, la influencia de uno en el otro y el otro en el uno. Creo que no hay una dirección lineal, sino que hay una bidireccionalidad, ¿vale? Entre el género y la ocupación. Entonces, bueno, creo que este artículo lo resume bastante bien, tanto a nivel histórico de la creación de la disciplina de terapia ocupacional, tanto a nivel de cómo los roles influyen en nuestras áreas ocupacionales, de cómo la historia y cómo la cultura y la sociedad ha ido evolucionando, pero que todavía quedan muchos resquicios, ¿no? En cuanto a lo femenino y lo masculino para que un individuo se pueda desempeñarse. Entonces, bueno, yo creo que, como tú bien dices, Isma, invitamos a la gente que lea este artículo, que lo dejaremos en la referencia y en la descripción de el podcast, en nuestras redes sociales también, le daremos acceso libre para que puedan acceder a él y que nos escriban unos comentarios y que nos comenten un poquillo qué reflexión sacan ellos de haber leído el artículo y de haber escuchado las movidas que nosotras hemos ido hilando un poco de su lectura y de nuestra reflexión personal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por hoy hemos terminado el episodio 11. Espero que haya sido agradable la escucha y que haya removido algo, ¿no? Dentro de los terapeutas ocupacionales que nos hayan escuchado y de otras profesiones y de otros colectivos que a lo mejor escuchan nuestro podcast, pero sobre todo aquellos terapeutas ocupacionales que les haya removido un poco esta discrepancia en cuanto a roles y ocupaciones y género, que también no pues lo implementen un poco esta diferenciación y esta perspectiva de género dentro de su práctica diaria como terapeutas ocupacionales, porque como tú bien dices, podemos ser un motor de cambio y un agente que a nivel político puede generar bastante cambio, ¿no? Y dinámicas en cuanto a lo que se supone que es la construcción de género en cuanto a lo ocupacional. Entonces, bueno, yo invito a todos a esa reflexión y esa puesta en práctica clínica como terapeutas ocupacionales. Así que nada, nos despedimos, si te parece, Isma, y ya nos veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por acompañarme y te espero en la siguiente. Claro que sí, aquí estaremos al pie del cañón. Ahora, venga, un beso, buenas noches. Luego. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia. Bettering your business takes working with the best. With the James Hardy Alliance, you gain access to leads, training, networking, and support from the #1 brand of siding in North America. Achieve new levels of success by joining the James Hardy Alliance today.